Hola, muy buenas tardes. Veo caras conocidas por acá, me da mucha alegría. Bueno, el Centro de Documentación Musical es una colección que, como bien ha dicho Valentina, es pertinente para nuestra labor investigativa. Pero antes de hablar de este lugar, quisiera hacer una breve sensibilización frente al rol que como investigadores o investigadoras ejercemos muchas veces alrededor de las fuentes documentales. Y quisiera decir que hay una parte de la investigación musical sobre la que no nos hablan. Esto nos reúne en este lugar, finalmente. Y esa partecita de la que no nos hablan tiene que ver con la consecución de esa fuente primaria que todos perseguimos para llegar a nuestros fines, ¿no? Y tengo que decir que a veces llegar a esa fuente primaria se vuelve una carrera, un proceso desgastante, ¿por qué no mencionarlo de ese modo? Y para los que han tenido experiencia en esta situación, pues no sé si compaginen conmigo en que a veces esto se vuelve como un proceso en el que le toca a uno de algún modo abrirse camino, casi que ir desbloqueando niveles, ir gestionando cosas, ir buscando maneras de acercarnos a esa fuente. Y a veces se parece un poco a esto, ¿no? Que es como ese proceso de irnos despejando, ¿no? Pues resulta que para llegar a esa fuente primaria, que pues en esta analogía vendría siendo acá como el castillito, pues yo tengo que hacer una cantidad de cosas de las que no me hablan nunca. Y a esas cosas vamos a denominarlas gestión de acceso. ¿Cómo llego yo a las fuentes? ¿A cuáles fuentes? Dirán, pues bueno, al corpus documental que necesito para hacer mi investigación, para extraer información. Sean partituras, sean grabaciones, sean discos, fotografías, vestuarios, las cartas de los compositores o las compositoras. Y resulta que para llegar a ese corpus documental yo tengo que hacer una serie de procesos que pueden incluir desde buscar a las personas, llamar, convencer. Hay que decir que alrededor de los archivos musicales muchas veces se entretejen unas lógicas no tan sanas, porque a veces cuando mueren los compositores o compositoras, la gente empieza a llegar, no siempre con buenas intenciones, llegan a los archivos, piden acceso, a veces se roban las obras, a veces publican obras a nombre propio. Esas son prácticas que suceden. Y las familias terminan muchas veces generando cierta resistencia al acceso, y no las podemos culpar. En los archivos muchas veces está la memoria de una familia, está la memoria de sus ancestros, ahí resguardada. Entonces es lógico que quieran cuidar esos lugares, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros, nosotras, desde la investigación, llegamos allá, somos completos desconocidos y tenemos que persuadir a una persona para que por favor nos deje ingresar a un archivo, al archivo de su familia, al archivo donde está la memoria de su abuelo o de su abuela compositora, y que nos deje entrar allá a husmear, ¿no? Nos toca convencer, nos toca decir, mira, esto es importante para la historia de la música en el país, es importante que la gente conozca lo que hay allí, ¿no? Y sin contar con que, pues como dice ahí, a veces hay que pagar, ¿no? Hay también ese tipo de situaciones, ese tipo de prácticas, ¿no? Y después de uno ganarse la confianza y hacer todo un proceso, un poco de contactos, de bueno, tengo que llamar al amigo del amigo de la viuda, que es la puerta por la cual yo voy a llegar a ese archivo musical. Después de muchos esfuerzos, yo puedo llegar al archivo. Y cuando llego, es como que me siento de algún modo muy afortunada, porque digo, voy a ser la primera persona en este país que va a saber lo que está ahí. Y voy a escribirlo y voy a decirle al mundo que pueden hacer investigación sobre ese lugar, ¿no? Que hay unas obras musicales maravillosas que se pueden tocar. Y empiezo a establecer una relación con el archivo que, hay que decirlo, no es del todo sana, y que se ha romantizado un poco, porque nosotras publicamos nuestros artículos y otros investigadores y músicos o músicas empiezan a buscarlos. Nos dicen, ay, mira, yo sé que tú tuviste acceso a ese lugar, sé que escribiste un artículo sobre ese archivo y yo quiero ir a interpretar una de las obras que están allá.
Entonces nos buscan para hacer procesos de interpretación, para que nosotros conectemos con el archivo, nos volvemos un puente entre el archivo y la comunidad musical. Si alguien quiere hacer arreglos, si alguien quiere hacer grabaciones, nos busca. Si alguien quiere continuar con procesos investigativos sobre la colección, nos busca. Y uno dice, ay, tan chévere, ¿no? Como que estoy promoviendo que el archivo se mueva, que el archivo esté vivo, que el archivo lo toque, todo eso. Lo que quiero mostrarles acá es que esta relación no es tan sana como parece. Por dos motivos. Primero, nosotros ya hicimos un proceso de persuasión y nos ganamos la confianza de una persona que custodia ese archivo. O sea, nosotros no somos dueños de nada, a la final somos intermediarios entre la comunidad musical y las fuentes, ¿no? Y esa persona establece unos lazos de confianza con nosotros y con nosotras, y pues es interesante porque nos empiezan a consultar. Mira, es que me buscó tal autor o tal autora, tal agrupación, quieren tocar, ¿tú qué opinas? Y como uno es el que de repente más sabe sobre el tema, pues uno aconseja y eso pues bien, pero eso tiene unos factores de riesgo de los que quiero hablar hoy. Por un lado, el primero y el más lógico es la humanidad misma. Somos seres humanos y no somos eternos. El día que la persona que está allá, que custodia el archivo, falte, el puente se rompe. El segundo factor de riesgo es cuando el investigador o la investigadora falta, porque nosotros tampoco somos eternos. Y ese puente se puede volver a romper. Entonces ya la música no se pudo volver a tocar porque no existe quien hable con quien custodia el archivo, ¿no? Pero el factor de riesgo más grave es el que está sobre el archivo mismo, que es el siguiente, si lo ven es muy diverso. Mientras el archivo está en una casa, en una montaña, por allá en un municipio muy lejos, o en un apartamento, en un quinto piso, mañana se rompió un tubo, se inundó el inmueble, mañana hubo un incendio, hubo un derrumbe, resulta que hay un perrito que de vez en cuando marca territorio sobre los discos. De repente hay plagas, de repente puede haber hongos, bacterias. Si hay climas cálidos, entonces resulta que se crea el biodeterioro que empieza a comerse la información, a comerse las partituras, a comerse las cintas. Pero el factor de riesgo más grande, increíblemente, son las ideas de las personas. Porque resulta que el archivo le interesa de repente al hijo o a la hija del compositor o la compositora. A los nietos o nietas, bueno, pues como que allá está la memoria del abuelo o de la abuela. A la siguiente generación, ya, eso no le importa. Y a la que sigue, ni para qué. Entonces las personas empiezan a pensar que ese archivo para qué, que esa casa hay que venderla porque era del bisabuelo. Entonces, quemar ese archivo, que es lo más fácil, ¿no? Y es algo del día a día en este país. En este país la gente tampoco entiende el valor de los archivos musicales. Pues es el contexto en el que estamos. Entonces están en riesgo todo el tiempo. Y acá, deshaciendo un poco todo esto, quiero volver un poco a esta relación inicial. Esta relación que como investigadores e investigadoras establecemos con el archivo, con la fuente. Y cómo a veces, y voy a hacer un comentario tal vez un poco, pues espero que no sea malinterpretado, pero si pensamos en este modelo de investigación que nos han vendido también a través de las películas, en donde viene el investigador, el antropólogo extranjero, una comunidad indígena en un país latinoamericano, llega y graba, hace sus estudios, extrae información y luego se devuelve a su país, publica sus libros, da conferencias, se vuelve famoso, ¿no? Es como la labor de la investigación realmente es ir y sacar información, de algún modo sacar también provecho profesional de esa información, hacernos prestigiosos, ganar dinero a partir de esa información. ¿Y qué pasa con lo que de algún modo el archivo hace por nosotros, ¿no? O sea, debería también haber una especie de reciprocidad allí, así como este antropólogo debería también tener cierta reciprocidad con las comunidades que investigan, porque no es como ir a extraer información y hasta luego, ahí los dejo, ¿no? Pues, quiero dejarles eso hoy en el aire, para que lo piensen un momentico,
mientras les cuento qué es el Centro de Documentación Musical y qué hacemos. Porque nosotros los definimos como un lugar seguro para resguardar, cuidar y difundir las colecciones y archivos musicales en Colombia. Somos una entidad de carácter patrimonial, estamos dentro de la Biblioteca Nacional de Colombia y esto también nos vuelve un sitio que cuida la memoria musical de Colombia. Les quiero mostrar brevemente qué tenemos. Por un lado, una colección de más de 25.000 partituras, en donde tenemos los manuscritos originales de compositores y compositoras de todo el país. No solamente los manuscritos originales, también los arreglos, también distintas instrumentaciones, orquestaciones. Tenemos tanto partituras manuscritas como partituras editadas que han circulado en distintos medios, tanto publicaciones seriadas en prensa como para el comercio propio de la música, sobre todo de la primera mitad del siglo XX. Tenemos también una colección de programas de mano que obedece a precisamente esta recolección de algo muy interesante, y es, por una parte, cómo se ha perfilado esta definición o esta delimitación del gusto musical en nuestra sociedad, en nuestro país. Debo decir que los programas de mano son fuentes maravillosas para hacer investigación, porque por un lado nos hablan de los repertorios que se han tocado como desde mediados del siglo XIX, mentiras, el más antiguo es como de 1822, si no estoy mal. Y uno ve cómo los repertorios se reciclan y seguimos tocando más o menos lo mismo. Uno empieza a ver temas también relacionados con los actores que están allí involucrados, qué personas están en la escena musical, en qué momento, las giras de compañías musicales, teatrales, de danza también, los precios que se pagan por asistir al espectáculo, y por qué no también las políticas o las formas de exclusión de la música que se han construido desde esa fuente escrita, qué entra al auditorio y qué no entra. Y por último, la iconografía. ¿Cómo relacionamos los elementos visuales con la música que está sonando? Tenemos por otro lado una colección de hojas de vida, son más de 1.600 ejemplares que se conectan con un archivo fotográfico, como esta fotografía original de Adolfo Mejía, firmada por él. Las hojas de vida son compilaciones que permiten reconstruir biografías, hay más de 1.600. Entonces, si alguien quiere reconstruir la biografía de un compositor o compositora en Colombia, también agrupaciones o instituciones musicales, puede acceder a este acervo documental y va a llegar a las cartas originales escritas por los compositores o las compositoras, a documentos notariales, también fotografías, recortes de prensa, programas de mano y otros documentos. Tenemos además grabaciones de campo que nos permiten de algún modo hacer un recorrido musical por el país a partir de las prácticas musicales en territorios. Aquí hay músicas de toda la geografía colombiana que se obtuvieron a partir de grabaciones hechas por etnomusicólogos del Centro de Documentación Musical en los años 80, más o menos, de la mano de Benjamín Llaves. Tenemos también una colección de recursos audiovisuales, más de 13.000, que están constituidos por cintas de distintas índoles. Por ejemplo, este cassette que nos habla de las prácticas musicales en Mopox, la industria discográfica en Colombia también, y pues esto implica también tener los equipos para hacer la reproducción de estos ejemplares, que están en distintos tipos de soportes: VHS, Betamax, Umatic, cintas de carrete abierto, cassettes. Acá un pequeño ejemplo de los procesos que hacemos en redes sociales para difundir el hecho de tener estos equipos en nuestra colección y tenerlos al servicio de precisamente las consultas de nuestros usuarios y usuarias. Esta es una cinta de carrete abierto de Jacqueline Novo, que hace parte de nuestra colección.
colección de misceláneas que constituyen empastados con repertorios especialmente para piano. Esto es muy asociado a las prácticas domésticas femeninas de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y también cuadernos originales de los compositores y compositoras en donde se pueden ver sus procesos de formación y pues también incluso como estos bosquejos iniciales de sus obras más reconocidas. Por último, pero no menos importante, tenemos la colección de fuentes secundarias más grande de Colombia, gracias al depósito legal. El depósito legal es esta ley que hace que en cualquier país se tengan que dejar 2 copias de todo lo que se imprime en ese país en su Biblioteca Nacional. Entonces, en este caso, nosotros tenemos 2 copias de todo lo que se ha impreso en Colombia en relación con investigación musical, revistas, libros. Así que esto nos genera un cóctel muy interesante para los y las musicólogas y en general las personas que se quieren acercar a la investigación musical, y los músicos también, y las músicas, desde la composición, desde distintas áreas. Porque pues cuando llegan a nuestra colección no solamente tienen el acceso a las fuentes primarias, sino también tienen el acceso a estas fuentes secundarias para no pisar en falso respecto a sus procesos de investigación. Cuidar la memoria musical del país requiere unos procesos, entre los que se encuentran la intervención de distintos equipos de la Biblioteca Nacional. Por una parte, el más básico es del equipo de conservación, porque cualquier ejemplar que esté en nuestras manos debe prevalecer por lo menos por los próximos 200 años. Esa es nuestra misión. Y eso implica que haya restauradores, haya conservadores que están monitoreando condiciones de temperatura, de humedad, están reconstruyendo las partituras si hace falta, revisando las cintas, monitoreando. También construyen los contenedores que sean en cartón libre de ácido y en cajas de polipropileno en una disposición que permita que no se maltraten y que soporten el paso del tiempo. Hacemos los procesos de descripción y catalogación de la mano de músicos y musicólogos que hacen parte de nuestro equipo. Y este es un punto muy importante porque cualquier información que ustedes quieran encontrar en nuestras partituras, en nuestros ejemplares, está descrita a detalle en nuestro catálogo. Y esto está hecho por personas que son de nuestro mismo gremio. Entonces, aquí hay instrumentaciones, hay arreglos, hay firmas de procedencia, sellos, todo lo necesario para seguirle la pista o el rastro a un personaje o a un lugar o hecho específico. De la mano de eso también tenemos los procesos de digitalización, y en nuestra biblioteca digital tenemos partituras, grabaciones de campo, programas de mano que están disponibles para consulta en línea desde cualquier parte del mundo, y esto es algo que está en crecimiento y promovemos que se consulte. Pero tener el material a disposición del público no es suficiente. Tenemos que desarrollar unas acciones para que la gente se sienta cercana a la idea de construcción del patrimonio musical. Tengo que decir que el otro día estuve en un evento también de investigación en donde me pasó algo muy curioso, y es que escuché a uno de los investigadores, estaba hablando de un género musical específico y decía, es que la gran fortuna de este género musical es que no es patrimonio todavía, menos mal porque lo podemos seguir tocando y se puede ir transformando. Y yo pensaba como, wow, esto es lo que piensan muchas personas. Hay muchas personas que piensan, por ejemplo, que a la Biblioteca Nacional no se puede entrar. Hay muchas personas que piensan que el patrimonio es una cosa ya lejana que no se toca. Y pues les tengo una noticia de pronto inesperada, y es que ustedes hoy son el patrimonio musical del futuro. A ustedes los van a investigar en 100 años. Los investigadores dentro de 50 años van a decir, ay, ¿quién era esta persona? Tengo que ir a reconstruir su historia, su obra y sus trabajos, pues, o su performance, qué sé yo, ¿no? Entonces, el patrimonio musical es algo que construimos y que hace parte de todos nosotros y todas nosotras, ¿no? Entonces, esas acciones de sensibilización incluyen, por una parte, hacer visitas guiadas temáticas, talleres, sesiones formativas. Si ustedes en sus clases están viendo un tema específico y quieren dedicar una sesión a fuentes colombianas, están viendo, no sé, vanguardias musicales, y se quieren enfocar en Colombia, nos pueden llamar y nosotros diseñamos una clase a partir de las fuentes primarias para que ustedes les cuenten a sus estudiantes también que hablar de música colombiana es importante. Y lo es por una sencilla razón, y es que los procesos de formación musical que nos permean en Colombia pues están muy ligados al canon europeo. Y eso no es culpa nuestra,
pero sí es responsabilidad nuestra transformar eso un poco porque a largo plazo nos estamos clavando la puñalada a nosotros mismos. Si no estamos tocando la música de nuestros colegas compositores, de nuestras colegas compositoras, si no estamos sensibilizando a nuestros estudiantes para que toquen las músicas que se hacen acá, entonces nuestro gremio está un poco en peligro a mediano plazo porque seguimos prefiriendo tocar Chopin y Mozart 20 veces antes que tocar a un compositor o compositora de Colombia, ¿no? Entonces nuestro proceso de sensibilización va por ese lado, acercamos a las personas a las fuentes primarias a través de actividades como sesiones de vinilos, como talleres, clases y sesiones formativas. Ofrecemos servicios que están en el portafolio que les acaban de repartir, que incluyen asesorías en temas de repertorio colombiano. De nuevo, volviendo a este tema del canon, sí hay que decir que queremos también promover que se toque más la música colombiana de una manera distinta, sin esas escalas y esas jerarquías que hemos construido por tantos años, ¿no? A nosotros nos han enseñado como que, ay, armes un repertorio chévere, duro, que incluya Rachmaninoff, que incluya Chopin. Y si le piden un bis, pues tóquese algo por ahí colombiano, tóquese algo por ahí latinoamericano, eso da como lo mismo, ¿no? ¿Y da lo mismo? O sea, ¿en serio da lo mismo Latinoamérica que Colombia? ¿En serio somos repertorio como de segunda? O sea, es nuestra responsabilidad darle valor a eso, deshacer esas jerarquías que hemos sufrido por tanto tiempo, porque también uno dice, pucha, muy duro para un compositor formarse en un contexto que parece que por defecto lo desprecia, ¿no? Entonces, está en nosotros deshacer esas formas de pensar. Entonces, proveemos asesorías en temas de repertorio nacional, uso de fuentes, temas de derechos de autor, asesoramos a los archivos musicales, bibliotecas y colecciones musicales y asesoramos para presentarse a las becas que tenemos. Tenemos una beca de investigación, 5 becas de difusión de los materiales que resguardamos y proveemos las asesorías correspondientes. El portafolio de servicios ofrece otros tantos que podrán revisar con calma. Importante que hacemos gestión de colecciones, gestión de donaciones. Como les contaba al comienzo, las donaciones muchas veces están en peligro de pérdida. Están en una casa, en una montaña que se puede caer, están en manos de 14 nietos y nadie entiende por qué esa colección está ahí. Entonces nosotros entramos un poco al rescate y decimos, no, mire que eso es valioso, tráigalo acá, acá lo cuidamos, acá lo catalogamos, hacemos todos los procesos de conservación, pero sobre todo hacemos difusión de eso. El último evento de difusión que hicimos fue el pasado 16 de noviembre, en donde le contamos a la sociedad que hemos logrado reunificar el fondo de la banda nacional. Lo hicimos a través de un evento y además hacemos piezas de divulgación para redes y este es un ejemplo de ello. Las retretas son conciertos al aire libre que se hicieron en Bogotá durante varias décadas. La banda nacional dio significado a las retretas en lugares como el Parque de la Independencia. Allí se convocó a públicos diversos alrededor de la música sinfónica durante varias décadas. La banda es muy importante para la historia de la música de nuestro país. Fue fundada en 1913 y desde ese momento tuvo una actividad ininterrumpida por 89 años. Eso quiere decir que es una de las agrupaciones sinfónicas más longevas en la historia de la música colombiana. La colección de partituras que la banda nacional interpretó en estas casi 9 décadas es ahora custodiada por la Biblioteca Nacional. En el 2023, la Asociación Nacional de Música Sinfónica entregó este archivo histórico al Centro de Documentación Musical. El Fondo Banda Nacional incluye alrededor de 2.200 obras manuscritas impresas de repertorio colombiano y extranjero interpretadas por la banda. Para su catalogación se requiere conocimiento de las características físicas del material, así como de anotaciones y sellos que contiene el material en el proceso previo de priorización. Organizar los ejemplares consiste en buscar la correspondencia entre score y partes y lograr la diferenciación por épocas, compositores, arreglistas, copistas y editoriales. Después del proceso de organización, se confronta cada obra en catálogo para recuperar datos no explícitos del ejemplar o para completarlo con partes preexistentes de las colecciones del CDM. Antes de la llegada de esta colección a la Biblioteca Nacional, el Centro de Documentación Musical ya resguardaba cerca de 600 ejemplares de la banda nacional,
Junto con la colección de programas de mano y hojas de vida, estos materiales permiten una construcción histórica de la actividad musical de esta agrupación. La reunificación del Fondo de la Banda Nacional permitirá, por un lado, la interpretación de las obras y, por otro lado, la investigación de la totalidad de este acervo documental. Esta historia se conecta con la reciente reapertura de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia, que desde ya está construyendo un nuevo legado para las agrupaciones sinfónicas de gran formato en Colombia. Entonces, a la final, cuidar el patrimonio implica una serie de labores extra, porque no sirve que esté conservado si nadie lo consulta, si nadie lo toca, si nadie lo usa, ¿no? Tenemos otro órgano de difusión de la colección, que es la revista A Contratiempo. Recientemente lanzamos el número 34, dedicado a música y reparación social en Colombia. Y acá lo que hacemos también es promover discusiones donde investigadores e investigadoras pueden hablar acerca de música nacional y donde también ponemos sobre la mesa este conocimiento de las fuentes que resguardamos. Tenemos un programa de pasantías en donde estudiantes de música y de carreras afines pueden hacer prácticas relacionadas con el archivo musical, pueden también explorar sus inquietudes investigativas y tener una experiencia asociada al proceso editorial de la revista Contratiempo. Y debo decir que el proceso de difusión en redes puede ser uno de los que más nos genera retos, porque hablarle de patrimonio musical a las nuevas generaciones no es nada fácil. Entonces quiero mostrarles un ejemplo. Aquí a la izquierda pueden ver procesos de difusión, por ejemplo de Esther, la primera ópera completa que se conserva en Colombia. Tenemos el manuscrito original ahí en la colección, entonces contarle a la gente que eso está ahí, contarle a la gente qué personas están involucradas en todos sus procesos de escritura, de restauración, todo esto, por qué es importante para Colombia. Y acá un ejemplo de un video en donde quisimos hablar de música colombiana en películas de terror, a propósito del mes de octubre. Entonces es la forma en que también hacemos más cercano el contenido del patrimonio musical a nuestros diversos públicos. ¿Cómo suena el cine de terror? Te lo contamos a través de 3 películas de culto hechas en Colombia. En Colombia, los compositores incursionaron en el cine de los 70s. La música en películas de terror refuerza la idea de suspenso, incomodidad, tensión o miedo. 7 horas con la muerte. El remanente del espíritu de Mario se manifiesta por intermedio de una foto. 27 horas con la muerte, de Jairo Pinilla, retrata la historia de Mario, quien decide tomar una píldora para fingir su muerte. El fin, cobrar un millonario seguro de vida. Con su esposa y un amigo médico urgirán un plan maestro que terminará de forma insospechada. Aquí, Armando Velázquez utiliza cuerdas flotadas en registros extremos, chelos y contrabajos que representan el deceso, mientras que los timbres agudos aumentan la tensión por la incertidumbre de una muerte inminente. Carne de tu carne, de Carlos Mayolo, cuenta una historia de amor entre hermanos que parece ser una maldición familiar. La historia se desarrolla en Cali en los años 50, en un contexto de ingenios azucareros y desigualdades sociales. Mario Gómez Viñas, compositor radicado en Cali, usa combinaciones de fragmentos atonales con sonidos de la naturaleza. Secciones vocales y de cuerdas flotadas evocan personajes del más allá. Además, los solos de percusión y largos silencios generan gran tensión en las escenas. En Pura Sangre de Luis Ospina, el protagonista padece una enfermedad que requiere transfusiones de sangre de hombres jóvenes. Su inescrupuloso hijo contratará empleados para secuestrar, asesinar y extraer la sangre de las víctimas. Gabriel y Bernardo Osa combinan elementos de percusión, música electroacústica, atonalidad y sintetizadores análogos muy populares en los años 80 para crear un paisaje sonoro que refleja la oscuridad del guion. El uso de música diegética con canciones de Rolling Stones o Felipe Pirela evoca el contexto social de la época. ¿Y tú, qué tanta atención le pones a la música de las películas?
De la mano de la publicación de este tipo de contenidos, también hacemos otro tipo de actividades para acercar a las personas al Centro de Documentación Musical y a esta idea del patrimonio musical. Por un lado, talleres a músicos, como este que hicimos con Urián Sarmiento, en donde pues, abordamos música de las costas colombianas. Y pues claro, posteriormente como que publicamos el resumen de esas experiencias y de cómo la gente va y un poco se acerca a la colección y promueve prácticas musicales para que el archivo suene. Soy músico y acabamos de tener un taller acá en el auditorio de la Biblioteca Nacional con grabaciones de campo que reposan acá en los archivos del Centro de Documentación Musical. Hicimos un taller en el que, pues, con esos instrumentos que están acá, pues, revisamos como audios de músicos de las dos costas colombianas para pues, intentar... No quiero expandirme mucho, ahí está el QR, si a alguien le interesa revisar nuestras redes, puede ver ese video completo allí. Y ya para finalizar, quiero como volver un poco a la reflexión que dejé en el aire hace un rato. Y es, ¿en dónde están los límites de la investigación cuando se trata de hacer uso de las colecciones y de un poco extraer información y, por qué no decirlo, sacar también cierta ventaja de las fuentes, ¿no? No sé, les dejo eso en el aire, si está realmente bien llegar y extraer información y chao, suerte. A veces eso puede traer un problema a mediano plazo y es que los riesgos se pueden consumar, es decir, voy, hago mi investigación, escribo mi libro, me vuelvo famosa y a la vuelta de unos 10 años alguien me dice, oye, yo leí tu libro y estaba muy chévere y la música que estaba allá, ¿qué pasó? No, eso se quemó. Entonces se quedó el libro, pues chévere, quedó el libro. Pero si las fuentes se quemaron, pues tampoco está tan chévere, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto uno debería de pronto expandir un poquito sus límites? Porque hay que decir que desde que trabajo en el Centro de Documentación Musical me he vuelto mucho más consciente de eso. Y también entender que desde el cuidado de los archivos nosotros promovemos que la investigación pueda tener alcance a largo plazo. Le estamos abriendo las puertas a las generaciones que siguen, a los mismos estudiantes, para que no les toque hacer todo lo que nos tocó a nosotros para poder llegar, para que no les toque abrirse camino un poco a la mala, convencer, persuadir, rogar o pagar para llegar a un archivo. Somos un lugar que busca centralizar las fuentes documentales para que sean de fácil acceso para todos y para todas, y estamos a disposición de ustedes, pero además, si ustedes creen que somos un sitio en donde podemos cuidar algún archivo que ustedes perciban que está en peligro, llámenos, estamos para eso y nos interesa también pues mantener este constante crecimiento de nuestra colección. Para finalizar, por aquí una pequeña exhibición, si algún día van y nos visitan a la Biblioteca Nacional, la verán, son exhibiciones periódicas de las últimas colecciones que nos están llegando. Por acá unos QR, tanto la revista Contratiempo como la Biblioteca Digital, y abajo mi correo electrónico por si alguien tiene alguna consulta, petición particular, o si desean iniciar procesos de donación con nosotros. Muchísimas gracias.